Sábado, semana 17 del tiempo ordinario, año impar. Matan al profeta porque dice la verdad y molesta. Mateo 14, del 1 al 12. Herodes mandó decapitar a Juan. La fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y éste dijo a sus servidores: «Este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes mágicos». En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel, a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: «La ley no te permite tenerla por esposa». Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, siguiendo el consejo de su madre, le dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. En primer lugar, acallan al profeta. La voz austera de Juan había resonado fuerte en el palacio de Herodes. Como profeta de Dios no podía callar el adulterio y escándalo en el que Herodes estaba implicado. Pero este, cegado por la pasión, no quiere escuchar su voz y la calla con prepotencia y corrupción, encerrándolo en su prisión de Maqueronte. De hecho, todo el reinado de Herodes está lleno de prepotencia y poder sin control, y en consecuencia también lleno de miedo por un posible levantamiento del pueblo. Ahora, cuando llega a sus oídos la fama de Jesús, revive ese miedo, temiendo que Juan Bautista, a quien mató, haya resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Herodes es consciente del abominable crimen cometido y siente los miedos típicos de una mentalidad mágica. Esta reacción de Herodes aprovecha Mateo para relatar el martirio del Bautista. En segundo lugar, entramado de corrupción y muerte. La muerte brutal de Juan Bautista está marcada por un entramado de signos de muerte. Se entrelazan el odio y la prepotencia, la pasión y la venganza, el miedo y la complacencia. La vida de un ser humano es tramada y negociada en la fiesta de un sistema corrupto. Una danza fatal en un banquete se convierte en espacio de diversión para cegar una vida humana y servirla en bandeja. El relato de este martirio muestra la crueldad a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. También es un signo premonitorio de lo que le espera a Jesús, a los discípulos y a todos los que se toman en serio la opción por la vida como base fundamental del reinado de Dios. Las historias de Juan y Jesús se hallan vinculadas en la vida, como también en su violenta muerte y sepultura. Los discípulos de Juan recogen su cuerpo y lo entierran, y luego le comunican a Jesús, muy posiblemente porque Juan le había reconocido como Mesías y así se lo había pedido a sus discípulos. En tercer lugar, la legislación del pueblo de Israel quiere dejar bien claro que la tierra es un don de Dios para todos, de modo que nadie puede acumular nada de modo indefinido. El texto que hoy leemos del Levítico tiene un sentido social y legisla que cada 50 años se celebre un año jubilar al año siguiente de 7 veces 7 años, en el que cada uno recobra su propiedad. Por eso el valor de la venta va disminuyendo cada año, ya que se mide por el número de cosechas que le va a producir hasta el año jubilar. Cuando hagas una operación de compra-venta con alguien, no le perjudiques. El Evangelio de hoy relata cómo la fama de Jesús recuerda a Herodes la figura de Juan Bautista, a quien vilmente había asesinado, y lo había hecho en un entramado de signos de muerte, de odio y prepotencia, pasión y venganza, miedo y complacencia.
es un anticipo de lo que sucederá a Jesús de Nazaret, finalmente crucificado como un malhechor, de la persecución y tribulaciones de los profetas de todos los tiempos, todos ellos perseguidos por su fidelidad a la voz de Dios y su defensa de los valores de fraternidad y justicia del reino de Dios. El testimonio de estos grandes profetas, si bien puede suscitar miedo o provocar huida, ha sido una gran fuerza para tantísimos mártires en el mundo entero que han dado su vida por la causa de Jesús y su Evangelio. Ojalá el testimonio de unos y otros suscite en nosotros nuevos bríos para asumir con entusiasmo su causa. También hoy, entre las personas que detentan el poder en el mundo, pueden negociarse vidas o vigilarse los destinos de sus habitantes pensando en el lucro propio u otros intereses mezquinos a favor de determinados grupos de personas o instituciones. Son situaciones que no pueden dejar de denunciarse, sea donde sea que esto ocurra. No permitamos que se negocie la vida ni la dignidad de la persona humana en ninguna circunstancia. Al igual que Herodes, muchos dirigentes en el mundo pueden confundir hoy a Jesús con un Dios hecho a su medida de su conveniencia y querer usarlo para sus intereses mezquinos. No permitamos que se use la religión para intereses privados de quienes detentan determinados poderes. Que el Señor nos conceda la sabiduría y el coraje necesarios para proclamar y vivir siempre la buena noticia del Evangelio. Como herederos del pueblo de Dios, los cristianos debemos tener siempre presente ese profundo sentido social que nos recuerda hoy el texto del Levítico. Reconozcamos agradecidos los dones que Dios nos regala para el bien de toda la humanidad. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.